usando ese, ¿está bien? Pero bueno, volviendo al que ya me enseña que el micrófono funciona. El último libro, el amarillo que está ahí, Cristianismo Real, lo pueden comprar por Amazon o yo lo traje. Ahí está, lo pueden buscar. Solo hay 19, había 20, nos quedan más. Vamos a 2 Corintios capítulo 5 y vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana porque tenemos tu palabra y Señor, necesitamos y deseamos escuchar tu voz. Te ruego por favor que puedas hablarnos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Bien, vamos a pensar en algunas cosas que vimos el domingo pasado. ¿El cielo es real? ¿El cielo es real? Sí. ¿Y el infierno? También. Qué triste, ¿no? Pero el infierno es real. Si toma una concordancia y busca la cantidad de veces que habla de la separación de Dios, de la muerte espiritual, del Hades, la muerte segunda o el mismo infierno, se va a encontrar que es real y que está preparado para todos aquellos que no conocen al Señor y que no obedecen el Evangelio de Jesucristo. Y no se refiere a un conocimiento intelectual ni a una obediencia forzada, se refiere a un conocimiento íntimo, a tener a Jesús como Salvador. La palabra de Dios es eterna, el alma es eterna. Quiere decir que la salvación es eterna, pero la perdición es eterna. Y todos los que estamos aquí fuimos llamados a algo, a ser reconciliadores. Una iglesia crece no por el trabajo de un pastor o de un evangelista o una campaña. Una iglesia crece cuando usted y yo entendemos perfectamente que la condición del que tengo al lado es perdido. Por eso dije que nosotros usamos como algo coloquial. Bienvenido hermano. ¿Hermano de quién? Yo no sé si es mi hermano hasta que no sé si tiene a Cristo. Así que no le diga hermano a nadie hasta no predicar el evangelio. Y si esa persona se asegura, usted se asegura que es salva, ahí dígale hermano. ¿Por qué? Porque no todo lo que brilla es oro, dice el dicho. Y hoy se utiliza la palabra hermano como algo coloquial dentro del evangelio, de la cristiandad o el evangelio, pero no es así. Entonces, el cielo es real, el infierno es real, y un día toda rodilla va a confesar que Jesucristo es el Señor. Qué triste va a ser ese día, porque algunos separados de Dios van a decir, Él era el Señor y el Salvador, pero no hay opción. Y otros vamos a caer impactados ante la presencia de Dios, porque vemos el cielo como un lugar donde no hay enfermedad, no hay dolor, donde no hay llanto, donde la presencia de Dios es real y donde vamos a estar todos aquellos que un día confiamos en Jesucristo. Pero si usted va a estar ahí, no puede ser egoísta y no compartirlo con otros. El Evangelio es un estilo de vida y al compartir el Evangelio tiene que ser algo natural en nosotros. Cuando vamos a 2 Corintios capítulo 5, empieza el versículo 17 hablando de una obra universal en la vida de todo cristiano y dice, de manera que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es, dice criatura en su Biblia, ¿verdad? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Y cómo lo hizo? Por medio de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra reconciliación. Así que, grábeselo. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? Embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues nosotros, colaboradores suyos, os exhortamos también que no recibáis en vano la gracia de Dios. Y yo me quedaría con el último versículo. ¿Qué pasó
¿No entendieron la gracia? Porque el que no comparte la gracia es porque no entiende la gracia. Y yo soy salvo por gracia, soy santo por gracia, sirvo por gracia, pero es mi prioridad vivir en la gracia y compartir la gracia. Pero empieza el pasaje hablando de modo que si alguno está en Cristo, y creo que uno de los problemas más grandes que enfrentan los cristianos hoy es la falta de identidad. Yo puedo entender que no tenga identidad una persona que no conoce a Jesús. Entonces busca su identidad a través de un partido político, a través de un movimiento. Todos los problemas que estamos enfrentando en la sociedad es por falta de identidad. Y todos los problemas que estamos enfrentando en la iglesia hoy es porque el cristiano no sabe quién es. Es que yo soy bautista, no, yo soy pentecostal, es que yo soy de los panderetas y yo no soy de los panderetas. Está bien si usted es bautista, está bien si quiere ser pentecostal, pero mucho más importante es estar seguro que si uno está en Cristo es una nueva creación. ¿Qué significa estar en Cristo? Estar en Cristo es haber sido trasladado del reino del infierno al reino de su amado Hijo y colocado dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. La palabra estar en Cristo o en Cristo se repite muchísimas veces en las epístolas y todo lo que tenemos es en Cristo. Pero si alguno está en Cristo es una nueva creación. ¿Qué significa eso? Que Dios me transformó, no me cambió, me hizo nuevo. Es interesante ver la palabra criatura ahí porque nosotros pensamos en una criatura y por ahí viene a mi mente un nenito. No, es mucho más que eso. Es la nueva creación de Dios. Es cuando Dios toma a una persona perdida, la coloca en Cristo. Esa persona ya queda escondida en Cristo. Y lo que yo tengo que ver a la que tengo al lado, tengo que ver a Cristo. Las cosas viejas pasaron, sí, porque el día que yo esté en la presencia de Dios, ahí no hay pecado. De hecho, si yo le preguntaría en este momento al Señor, ¿cuál fue el último pecado? Disculpe que la señal no es a usted ni a usted, es para allá. ¿Cuál fue el último pecado de él? Seguramente ella se va a acordar, pero Dios no. Porque nosotros somos así. ¿Sabe lo que hizo él? No, no sé lo que hizo. ¿Pero qué, Dios tiene mala memoria? No, es que pecado perdonado, pecado puesto en la cruz. Y todos nuestros pecados fueron perdonados. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. Nosotros somos de traer las cosas del pasado. Pero la Biblia dice que no traiga del pasado las cosas porque Él las hizo nuevas. Y saben, una de las áreas que el diablo ataca es nuestro pasado. Así que vos te haces el santo, pero yo te conozco, yo sé lo que hiciste. Y empieza los dardos de fuego del maligno. A pensar cosas que hicimos sin conocer a Cristo. Ya no lo hacemos porque no lo necesito. Es que esto eras, sí, eso era, ya no lo soy, de modo que si alguno está en Cristo. Entonces lo primero que tengo que pensar, ¿dónde está colocada mi identidad? Entiendo quién soy porque no voy a compartir el Evangelio ni a alcanzar a los perdidos hasta que yo no sepa quién soy. Y la gente tiene que saber, así como vistieron todo de Argentina acá, porque ayer ganó la selección de Argentina, los felicito. ¿Quién hizo esto? ¡Qué bárbaro! Es celeste y blanco. Yo esperaba todo de rojo porque ganó la selección de Costa Rica también. Tendría que haber sido mitad rojo y mitad celeste y blanco porque mi corazón está dividido, aunque es mastico. ¿Pilar lo hicieron por Argentina esto? No. Pero ¿saben? Usted veía personas identificándose con un equipo. ¡Qué interesante! La falta de identidad. El director técnico, y hablaban del director técnico que Dios mío, hoy es un astro. ¿Por qué? Porque ya ganó. Porque la gente se guía por sentimiento. Entonces, hoy es bueno porque ganó. Hace 2 días era una mala persona porque perdió. Bueno, Dios no piensa así. Y la gente se identifica con el fútbol, ¿o no? Ayer vendían 2 camisetas de la selección de Costa Rica en 5.000 colones y si querés te llevaste una gratis. Hoy, y estoy hablando en serio, vea las noticias, hoy vale mucho más una camiseta. ¿Por qué? Porque ganó y porque la gente se identifica con el fútbol. Si pusiéramos todo el mismo fervor y la misma identidad que ponemos en el fútbol,
la pusiéramos en el Señor? ¿Cómo sería ese fervor? Porque yo sé que muchos de ustedes se levantaron a las 4 de la mañana para ver el partido, y los aplaudo, porque hay que hacerlo, menos yo. Pero, ¿a las 4 de la mañana te levantarías a orar? ¿Te levantarías a leer la Biblia? ¿Te levantarías a venir a una reunión? Porque tenemos la identidad mal puesta. Y no tengo ningún problema con el fútbol. Por eso agradecí que lo pongan celeste y blanco, me encantó esto. Una sorpresa para mí. Pero no tiene que ser así. ¿Dónde está su identidad? De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. ¿Está en Cristo? Ahora, no dice solamente eso. Dice, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El hombre, por naturaleza, estaba enemistado con Dios. Nosotros éramos enemigos de Dios, pero Dios nos reconcilió. Entonces, pienso en dónde está mi identidad, porque si yo entendiera que fui enemigo, pero que ahora soy amigo de Dios, entendería cuál es mi ministerio. Mi ministerio, y cuando pienso en reconciliar, es el hombre y Dios se hicieron amigos, pero me habla del ministerio. La palabra que utiliza ahí es diaconía, servicio, y yo tengo un ministerio que cumplir. El ministerio es llevar adelante la comisión que Jesús me dejó. Como han escuchado más de una vez, la comisión Jesús no se la dejó a la iglesia, se la dejó a los discípulos. ¿Es usted un discípulo? Porque si yo tengo la identidad bien puesta, tengo que entender que soy un discípulo. Y si soy un discípulo, tengo que hacer lo que el maestro hace, porque tengo que seguirle. ¿Y qué voy a hacer? Ser un embajador. ¿Cómo soy un embajador? El embajador es el que representa a un país fuera de su país. El embajador de Argentina está aquí y representa a Argentina en Costa Rica. Y si yo me voy a la embajada de Argentina y me encierro ahí adentro, estoy protegido por esa embajada. Nosotros somos embajadores del cielo, porque nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde también esperamos al Salvador. El problema es que muchos cristianos hoy saben que Cristo viene, pero no lo esperan. Yo sí lo espero. ¿Y usted? Yo quiero orar diciendo, ven Señor Jesús y que venga pronto. Claro que tengo meta para 30 años, pero quiero que Cristo venga ya, porque mi ciudadanía está en el cielo. Ahora, no solo viene el Señor, sino que en el momento que viene va a transformar nuestro cuerpo. Nuestro destino fue cambiado por la obra de Cristo. Y qué interesante, porque el ministerio de la reconciliación, para mí es gratis, pero a Jesús le costó muchísimo. Para que Él pueda llegar a hacer que usted y Él sean amigos, que Él y yo seamos amigos, a que nos reconciliemos, tuvo que pasar lo que pasa acá. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y tal vez hemos escuchado este versículo tantas veces que le perdimos el sabor. Pero todo lo que viene diciendo, que somos embajadores, como si Dios rogase por medio de nosotros, es porque la obra de Cristo fue consumada en la cruz. Cuando dice que Dios ruega, utiliza una palabra muy interesante que tiene que ver con la obra del Espíritu Santo, y es Dios usándonos a nosotros para que las personas le conozcan. ¿A cuántas personas le compartió el Evangelio esta semana? Pero otra vez, para que esto sea un hecho, al que no conoció pecado, a Jesús, lo hizo pecado, no pecador, pecado. ¿Qué quiere decir? Que todo el peso del mundo cayó sobre Jesús. Su pecado, su pecado, su pecado, su pecado, su pecado, su pecado. Imagínense, si solo los nuestros, pero no, los pecados de todo el mundo estaban sobre el Señor. Y ese es el momento que nosotros vemos en la Biblia, que el Señor Jesús estaba en la cruz. Y dice, Dios mío, ¿por qué me estás desamparando? Porque todo nuestro pecado estaba siendo cargado sobre Él. Por eso podemos quedar limpios, porque Él llevó nuestros pecados. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que fuésemos hechos el fruto de su aflicción, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Cómo?
por medio de Jesucristo. Pero no tomemos en vano la gracia de Dios, porque cuando yo no entiendo mi identidad, nunca voy a poder disfrutar del Señor. Y si quiere una segunda palabra, muchos cristianos no tienen identidad porque no tienen intimidad con el Señor. No leen la Biblia, no oran, solamente se acuerdan del Señor cuando tienen una enfermedad o están sin trabajo. Pero Cristo vive en mí, Cristo vive en usted y es una realidad. Por eso dice que somos colaboradores. ¡Wow! Resulta que si a mí me llaman de la casa de gobierno y me dicen, usted va a colaborar con nosotros, me siento orgulloso porque voy a colaborar con un puesto. Usted y yo somos embajadores del Rey de Reyes. Tenemos la carta de presentación porque estamos en Cristo. Y somos colaboradores del Señor. Pero piensen algo. Habla de no recibir en vano la gracia de Dios. Muchas personas creen que la gracia de Dios es libertinaje. Le tienen miedo a la gracia. Entonces prefieren vivir en un ahogado legalismo donde siempre se les dice lo que tienen que hacer. Dios ya te dijo lo que tenés que hacer y Dios ya le dijo a usted lo que tiene que hacer. Vivir como Él vivió. Porque así como Él es, somos nosotros en este mundo y somos cartas leídas por todos. Es que yo no hago esto porque la religión me lo prohíbe o no hago aquello porque la religión me lo prohíbe. Tengo una buena noticia. La religión no le prohíbe nada. Y entonces hago lo que quiero. Todo me es lícito, no todo me conviene. Y entonces usted decide vivir a la manera de Jesús, porque somos colaboradores de Él. Ahora, cuando pensamos en el ministerio de la reconciliación, es Dios transformando. Y para que Dios transforme una vida, simplemente tengo que entender quién soy y presentar el mensaje de una manera sencilla. ¿Saben? Cuando ayer que hubo una actividad aquí, ¿cómo se llama? Un baby shower, si mi inglés no me falla. No existía eso cuando yo era más joven. Un té para bebés. Prediqué el Evangelio. ¿Por qué? Porque no sé si cada persona que está aquí conocía a Jesús, pero sí sé algo. Se fueron escuchando la palabra de Dios. Tomé 10 minutos y les presenté a Cristo. El que se fue nunca va a tener excusa delante de Dios. Yo no sabía, ahora ya sabe. Cada persona que está a su lado tiene que escuchar el Evangelio. Si escucha el Evangelio, nunca va a tener excusa de decir, yo no sabía. Sí, claro, yo se lo dije. Entonces, lo primero que tenemos que pensar para compartir el Evangelio, y voy a tomarme algunos días para explicarle, es presentar el Evangelio de manera sencilla y sin perder el punto focal o el punto central. A veces queremos presentar el Evangelio y pensamos, es que yo no estudié. Y vamos y le decimos a la persona, yo quiero hablarle a usted de la reconciliación con Cristo Jesús cuando su pecado fue imputado en Cristo. La gente no entiende eso. Ah, bueno, pero yo quiero decirle que yo soy redimido y reconciliado por la sangre del Cordero. La gente no entiende eso. No pierda la simpleza al compartir el Evangelio. Pero si usted está en Cristo, usted va a compartir lo que usted tiene. ¿Cuál es su identidad? Y lo va a compartir en forma natural. Ahora, para lograr simplicidad en la presentación, necesito concentrarme. ¿Y concentrarme en qué? ¿En quién soy? Miro a la persona de Jesús y le cuento al que tengo al lado, ¿quién es mi Dios? Ahora pregúntese, ¿quién es su Dios? Es que mi Dios es real. A mí me llamó mucho la atención ver estos días un poco la cultura de Qatar, cultura que yo no conocía, y ver cómo obligados todo el mundo trata de respetar la religión del país. Y el que no la respeta tiene consecuencias. Pobrecitos, cegados por el mismo Satanás. Nosotros somos libres no de seguir ritos o rutinas
sino de vivir la vida cristiana en libertad y compartirla en libertad. No tenemos nada que sea prohibido, porque cada decisión que tomamos, la tomamos nosotros sabiendo quiénes somos. Entonces le preguntan a alguien, ¿puedo hacer lo que quiero? Bueno, el apóstol contesta muy bien, ¿vas a pecar para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo. Entonces, no voy a tomar en vano la gracia de Dios. Y déjeme que le explique que la gracia de Dios, el mismo Señor Jesús, le enseña a renunciar a la impiedad. Le enseña a decir no a los deseos mundanos. Le enseña a poder vivir en este siglo sobria, justo y piadosamente. Le enseña a vivir en este siglo dependiendo de Él. ¿Y cómo me enseña Dios? Por su palabra. ¿Cómo me enseña Dios? Toma su palabra, toma el Espíritu Santo me enseña. ¿Cómo me enseña Dios? Me enseña por mi conciencia. Yo sé lo que es bueno y sé lo que es malo. ¿Y cómo por la conciencia? Aún en las noches me enseña mi conciencia, dice el salmista. La persona que conoce la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios toma su palabra y la conciencia es como un árbitro que me dice lo que es bueno y lo que es malo. Leo la palabra de Dios, me enseña esa voz maravillosa de su palabra, me enseña esa voz maravillosa de su conciencia, pero ¿saben qué más? Aún la creación me habla de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No tenemos excusa, Dios está hablando continuamente. Por la naturaleza, claro que está hablando, está diciendo, pronto voy a venir y mire todo lo que está pasando. Inundaciones por donde se le ocurra. Ahora, me siento en paz al pensar que todo lo que está sucediendo no tiene ni comparación con la ira venidera, con la tribulación. Todavía no estamos viendo nada. Entonces, si no quiero tomar en vano la gracia de Dios, tengo que vivir en la gracia de Dios. ¿Qué significa eso? Significa ser consciente de la presencia de Dios en mi vida. Él vive en mí. Y si usted es salvo, no lo puede evitar. Donde usted vaya, Él va. Lo hacemos juntos. ¿Por qué? Porque fuimos reconciliados con Dios. Entonces, lo primero que tengo que hacer es compartirlo con otros manteniendo la sencillez. Yo no soy el Espíritu Santo para convencer a una persona. La salvación es de Jehová, pero yo soy el instrumento, el único instrumento por el cual Dios va a hablar. Dios no puede usar ángeles. Dios utiliza personas y le quiere utilizar. Ahora, ¿tengo que ser perfecto? No, tengo que ser permeable, dejar que Dios venga a mi vida y Él me va a utilizar. ¿Quiere que Dios lo utilice? Qué hermoso es pensar que es Dios el que me coloca en el ministerio, que es Dios el que me honra dejando servirle. No hay nada que nosotros podamos hacer separados de Él. Pero entienda bien el pasaje. Somos nueva criatura, nos reconciliamos con Dios. Él toma todos nuestros pecados, nos justifica. Y después nos dice, no tomen en vano lo que hice. No menosprecien mi obra. ¿Cómo menosprecio la obra? No viviendo de acuerdo a quién soy. En palabras del apóstol Pablo, vivamos dignos de la vocación con que fuimos llamados. ¿Dignos? Sí. La palabra es igual peso y equilibrio. Esa es la traducción literal. Soy un hijo de Dios y vivo como un hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Porque la religión me lo pide? No. Porque estoy en Cristo. Y el estar en Cristo me hace una nueva criatura. Cuando comparta el Evangelio, entienda perfectamente que tiene que comunicarlo. Si está hablando con un niño, de manera que el niño pueda comprender. Si está hablando con un adulto, de la manera que el adulto pueda comprender. Pero definitivamente necesito comunicar el Evangelio. Porque si soy consciente de la presencia de Dios en mi vida, tengo que comunicar a quien tengo. Si yo no comunico a quien tengo, es porque no tengo compasión. Y si no tengo compasión, no soy cristiano. Así de duro. ¿Por qué? Porque la compasión es lo que Jesús
tiene por aquellos que están perdidos. Y tal vez para no ser tan duro, decir, no es cristiano, está muy mal con el Señor si no tiene compasión. Porque el Señor miraba a los perdidos y los veía como ovejas desamparadas, con mucha necesidad. Estamos en el tiempo donde la gente está más sensible por Navidad. Es el momento de ser consciente de la presencia de Dios, de comunicar con mi boca que Jesús es el Señor y de mirar a multitud con compasión. ¿Lo va a hacer? Y tal vez dice sí, 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 pero ese sí tiene que ser sí, porque así dice la Biblia, Santiago, que mi sí sea sí, que mi no sea no. Si dice sí, ore donde está y diga, Señor, yo quiero a esta persona esta semana hablarle de Jesús. A cada persona que se me cruza, hablarle de Jesús. ¿Quiere una forma fácil? Acá hay folletitos que hablan de Jesús. Llévese uno o dos y úselos. Porque de manera que si uno está en Cristo, es una nueva criatura. La nueva criatura es consciente de la presencia de Dios, comunica lo que tiene y manifiesta compasión. Vamos a orar. Señor, sé perfectamente que muchas veces y en muchas oportunidades leemos tu palabra y a veces lo hacemos, Señor, hasta sin prestar atención. Pero qué lindo es entender que nos hiciste tus amigos, que nos reconciliaste. Y Señor, yo quiero pedirte en este momento, por cada uno de los que estamos aquí, que podamos ser conscientes de tu presencia, que podamos comunicar con sencillez la verdad de Cristo y que podamos mirar a cada persona que tenemos al lado con compasión. No sabemos quién es salvo y quién no, pero sí sabemos algo. Cristo tiene que ser real en sus vidas. Por favor, Señor, úsanos a cada uno para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Roger.